Mi novio me pidió disculpas después de abofetearme, pero se fue corriendo a consolar a otra mujer. Decidí no enojarme, solo empacar mis maletas. Mi novio y su supuesta hermana se registraron en un hotel y fueron atrapados durante una operación policial contra la prostitución. Cuando fui a rescatarlo, estaba lleno de marcas de chupetones en el cuello y ocupado consolándola mientras ella sollozaba con el rostro entre las manos. La cerradura de su apartamento se rompió y tenía miedo, así que me quedé con ella, dijo él. Si esto hubiera pasado antes, habría montado en cólera y exigido respuestas. Pero esta vez, ya no quería ser la novia celosa y paranoica. Firmé los papeles de su liberación con calma, sin decir una palabra. Mi amiga del equipo de la operación me miró. ¿Pariente? Negué con la cabeza. Solo vecinos. Entonces bajé la mirada y le envié un mensaje a mi madre. ¿Ese matrimonio arreglado que mencionaste? Está bien, lo acepto. Dame 3 días y vuelvo a casa. Cuando salimos de la comisaría, Alejandra Peralta, todavía resoplando, subió al asiento del copiloto de mi coche. No quería discutir, así que encendí el motor. Justo cuando puse la mano en el volante, ella agarró mi brazo, pero ni siquiera me miró. Se giró hacia mi novio, Javier. «Javier, tengo miedo. No me gusta andar en el coche de otra persona», dijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La nariz roja. Parecía la definición misma de desamparo. Le quité la mano de mi brazo. «Entonces bájate». El aire en el coche se congeló al instante, hasta que las lágrimas de Alejandra cayeron y comenzó a llorar. Desde el asiento trasero, la voz de Javier llegó cortante. «Yolanda, ¿siempre tienes que ser tan dura? Sabes que está traumatizada por la situación con su hermano. ¿No puedes ser un poco más comprensiva?», disparó. «Bájate. Yo conduzco». Antes de que pudiera responder, él salió, abrió mi puerta con tanta fuerza que el coche tembló, y el aire frío invadió el interior. Me estremecí, pero no me moví. Simplemente me quedé sentada mirándolo. El siempre calmado Javier, de repente estaba brusco e impaciente. Él desabrochó mi cinturón de seguridad y me sacó del coche. Tropecé, casi caí de rodillas, pero logré mantenerme en pie. Sin mirarme, él se subió al asiento del conductor y se inclinó para acariciar el cabello de Alejandra suavemente. «Tranquila, te llevaré primero a casa». «Ah, Javier, eres tan bueno conmigo», dijo Alejandra, lanzándome una mirada triunfante. Antes de irse, Javier me dejó con una frase. «Eres adulta. Arregla cómo volver a casa». Me quedé allí parada, congelada, mientras el coche desaparecía en la esquina. Antes de doblar, vi a esa zorra sonreír y besarle la mejilla. Entonces, mi teléfono vibró, y contesté con los dedos todavía rígidos. «Querida, ¿viste la foto de Guillermo?» Guillermo López, el chico con quien mi madre quería que me casara. Alto y guapo. Al otro lado de la línea, mi madre sonaba aliviada. «Ah, querida, finalmente estás madurando. Tu padre ya se está haciendo mayor. Durante años estuvo furioso porque me había escapado de casa. Es bueno que regreses». Miré a los insectos zumbando alrededor del poste de luz. Mis pensamientos se dispersaron. Me fui todos esos años atrás porque no quería este tipo de vida. Luego conocí a Javier, y por un tiempo pensé que había ganado la lotería. 7 años a su lado en todo, desde la nada hasta el todo. Pero cada vez que mencionaba el futuro solo decía, «Es muy pronto». Silenciosamente interrumpí mis embarazos por eso. Más de una vez. Fui tan ingenua al pensar que su amor sería suficiente. Pero ahora, ya no puedo más. Al final tomé un taxi a casa. Javier debió haberse sentido culpable, porque volvió poco después. Entró mientras yo organizaba mis cosas. Había ropa por todas partes, la mayoría ya metida en bolsas. «¿Por qué estás empacando tu ropa?», preguntó, luciendo inseguro. «Desapegándome», respondí fríamente, esperando que simplemente fuera a darse una ducha. El perfume empalagoso que traía me daba náuseas. Él vaciló un momento, sin darse cuenta de nada extraño, y siguió hablando solo. «Bueno, perder esto tal vez no sea lo peor. Cuando nos casemos, podemos comprar otro lugar, o incluso uno más grande». «¿Qué estás...?» Javier parecía estar realmente imaginando nuestro futuro. Seguía lanzándome miradas furtivas, esperando una reacción. Yo me daba cuenta, por supuesto, pero fingía que no. Normalmente estaría en las nubes, probablemente llorando de felicidad, pero ahora no sentía ganas de derramar ni una lágrima por él. Mi frialdad mató su entusiasmo. Se dio cuenta de que estaba molesta, pero no intentaría arreglar las cosas. El hecho de que hoy hubiera hecho el mínimo esfuerzo ya era raro. Cuando se fue a duchar, su teléfono empezó a vibrar sin parar. El ruido me estaba volviendo loca, así que lo tomé y miré la pantalla. Alejandra le había enviado una serie de fotos de boda de ambos, algunas con trajes clásicos, otras en estilos modernos. Mi pecho se apretó. El dolor era sordo pero pesado.
Así que así estaban las cosas. Lo siento, murmuré bajando la mirada. No volveré a tocar tu teléfono. Él se quedó congelado, sorprendido por mi reacción. Esas fotos, dijo Alejandra. Probar vestidos de novia es agotador, así que yo... Solo la ayudé a probarse algunos. Eso es todo, balbuceó. Sabes que su hermano falleció. Solo estaba haciendo esto por él. No lo malinterpretes. Me quedé callada, dejando que tropezara con sus excusas patéticas. Kurt, el hermano de Alejandra, había sido amigo de Javier en los días en que luchaba por hacer despegar su negocio. Kurt se apresuró a entregarle un pendrive, pero terminó sufriendo un accidente de coche. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero no sobrevivió. Antes de morir, le hizo prometer a Javier que cuidaría de su hermana, y Javier cumplió esa promesa. La cuidó muy bien. Lo que comenzó como una preocupación distante se convirtió en una obsesión por involucrarse en cada detalle de su vida. Solté un suspiro. Faltaban pocos días para que me fuera definitivamente. Ya no veía sentido en contener nada. No te preocupes porque lo malinterprete, dije en voz baja. Sinceramente, si tú y Alejandra se casaran, creo que harían una buena pareja. Antes de que pudiera terminar, su mano alcanzó mi rostro, la bofetada sonando alta y clara. ¿Qué diablos te pasa?, gritó. Alejandra solo me ve como un hermano. ¿Crees que ella es tan barata como tú? La quemadura en mi mejilla ardía como fuego. Sí, Alejandra no es como yo. Ella no se lanzó sobre él como un caso barato. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, pero antes de que cayeran, vi el pánico en su rostro. Su tono se suavizó. Yo no quise decir eso. Perdóname. Por un momento quise decirle todo. Javier, yo estoy... Pero el sonido del teléfono de Javier interrumpió. Lo contestó, y la voz de una mujer resonó en la habitación fría y silenciosa. Javi, tuve una pesadilla. Soñé con mi hermano. Estoy tan asustada. ¡Ey! ¡Ey! Todo estará bien. Voy para allá ahora mismo. La voz de Javier estaba ansiosa mientras se ponía la primera ropa que encontró. Listo para salir. Cuando llegó a la puerta, se detuvo como si recordara algo. ¿Qué ibas a decir antes? Pero yo ya había guardado mis emociones. Nada. Hablamos cuando vuelvas. A la mañana siguiente, desperté con la cama vacía, su lado intacto. Con solo unos días antes de mi partida, decidí renunciar a mi trabajo. La mayoría de las prendas que empaqué la noche anterior eran para donarlas. Saqué las bolsas para entregárselas al repartidor, pero el ruido en el pasillo me dejó paralizada. El lugar estaba lleno de trabajadores moviendo muebles nuevos. Incluso entre la multitud, mis ojos encontraron a Javier al instante. Tenía el brazo alrededor de los hombros de Alejandra, orientando a los trabajadores mientras organizaban los muebles. Esa atención al detalle, clásico Javier. Cuando nos mudamos juntos, hizo lo mismo. Tomó días libres en el trabajo para supervisarlo todo personalmente. La casa debe tener el ambiente perfecto, había dicho en aquel entonces. Pero ahora, la casa que compartíamos apenas tenía rastros de él. Señorita, ¡hey! Señorita, su código de envío. La voz del repartidor me trajo de vuelta. El ruido debió llamar su atención también, porque antes de que me diera cuenta, tan pronto como el repartidor se fue, Alejandra apareció dando saltitos. «Hola», empezó. «He tenido muchas pesadillas, así que Javier me compró este lugar. Ahora somos vecinos». Se inclinó, adoptando ese aire de inocencia. Sus parpadeos exagerados eran casi cómicos, pero no lograba simpatizar con ella, por más que lo intentara. Me giré para irme, pero antes de avanzar mucho, ella tropezó hacia atrás como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Cayó contra un trabajador que movía un armario y se golpeó la espalda contra la esquina. ¡Ay! Su grito lleno de dolor llegó acompañado de lágrimas. Y Javier salió corriendo al oírla. La levantó de inmediato, masajeando suavemente el lugar donde se había golpeado. La preocupación emanaba de él como olas. «Yolanda, ¿puedes dejar de actuar como una niña celosa?» La incredulidad en su voz dolió tanto como sus palabras. Alejandra parecía pálida y comenzó a mover las manos débilmente. «Javier, no te enojes con ella. Esto es culpa mía. No debí mudarme y causar problemas». «No digas eso», respondió Javier. «Eres mi hermana». Un dolor de cabeza pulsaba en mis sienes. Ver ese teatro familiar por centésima vez era nauseabundo. Antes de que pudiera cerrar mi puerta, Javier la bloqueó con la mano. «Yolanda, discúlpate con Alejandra». No pude contenerme más. ¿Por qué demonios debería disculparme por algo que no hice? Ya has hecho cosas peores varias veces, replicó. Solté una risa amarga. Él siempre creía lo que quería creer. Alejandra, mientras tanto, sacudía la cabeza como una mártir. Por favor, no peleen por mi culpa. Lo siento. Es culpa mía. No fui firme. Javier le tomó la mano y me miró como si yo fuera la villana.
No puedo creer que nunca vi quién eras realmente, dijo. Tan mezquina, tan cruel. No toleras ni las cosas más pequeñas. Sus palabras cortaron más de lo que quería admitir. Pero aún así no me disculpé. Alejandra siguió quejándose del dolor. Así que Javier la tomó en brazos y la llevó escaleras abajo. Observando su espalda mientras se alejaba, de repente recordé que tenía que ir al hospital. Mi sueño había sido un desastre desde hacía tiempo. Nunca olvidaré esa noche. Las luces del hotel titilaban con una calidez que contrastaba con el frío en mi pecho. Cuando llegué, no era más que una espectadora atrapada en un torbellino de miradas y cuchicheos. Javier y Alejandra estaban allí, sus rostros pálidos, su incomodidad palpable. No me importaba la operación policial ni los rumores. Solo veía los chupetones en su cuello y el modo en que la consolaba, mientras ella sollozaba entre las manos. La cerradura de su apartamento se rompió, y tenía miedo. Solo estaba ayudándola, dijo, como si eso bastara para borrar la evidencia. En otro tiempo habría gritado, habría exigido respuestas. Pero algo dentro de mí se rompió esa noche. Firmé los papeles en silencio y cuando una amiga de la operación me preguntó, ¿pariente? Negué con la cabeza. Solo vecinos. Al salir de la comisaría, Alejandra subió al asiento del copiloto de mi coche. No quise discutir. Arranqué en silencio, mis manos firmes en el volante, hasta que ella, como una niña indefensa, agarró mi brazo. Javier, tengo miedo. No me gusta ir en el coche de otra persona, dijo con lágrimas en los ojos y el rostro rojo. La aparté con frialdad. Entonces bájate. El ambiente se congeló. Javier desde el asiento trasero me disparó una mirada llena de reproche. Yolanda, ¿siempre tienes que ser tan dura? ¿No puedes ser más comprensiva? Antes de poder responder, él salió del coche, abrió mi puerta con brusquedad y sin mirarme, me sacó del asiento. Tropecé, pero logré mantenerme en pie. Lo observé mientras tomaba el control. Acariciaba suavemente el cabello de Alejandra y le susurraba. Tranquila, te llevaré a casa primero. Me quedé allí, en la acera, viendo cómo desaparecían en la esquina. Antes de perderlos de vista, noté cómo ella le lanzaba una sonrisa triunfal y le besaba la mejilla. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Mi madre, como un reloj, nunca fallaba. Cariño, ¿viste la foto de Guillermo? Es un joven prometedor. Alto, guapo. ¿Por qué no reconsideras? Suspiré, mirando a los insectos que zumbaban bajo la luz del poste. Ese matrimonio arreglado del que hablaste... Está bien, lo acepto. Dame 3 días. Colgué sin esperar respuesta. Esa noche tomé un taxi de vuelta al apartamento que Javier y yo compartíamos. Estaba vacío, excepto por mi determinación de empacar mis cosas. Él llegó más tarde, con su perfume dulzón aún impregnado en la ropa. ¿Qué haces?, preguntó, viendo las bolsas llenas, desprendiéndome de cosas que ya no necesito. Respondí, sin mirarlo. Javier no lo entendió. O tal vez sí, pero eligió ignorarlo. Incluso comenzó a hablar del futuro, como si lo que había pasado no significara nada. Cuando nos casemos, podemos mudarnos a un lugar más grande. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la calma. Su entusiasmo murió cuando notó mi frialdad, pero no intentó arreglar nada. En cambio, fue a ducharse. Mientras tanto, su teléfono vibraba sin parar. No pude evitar mirar la pantalla. Fotos de Alejandra vestida de novia llenaban el dispositivo. ¿Qué es esto?, murmuré para mí. Cuando Javier salió, intentó explicarse. Solo estaba ayudándola a probarse vestidos. Es lo que Kurt hubiera querido. Pero yo ya no escuchaba. Todo lo que veía era cómo había construido su vida alrededor de ella, relegándome a un rincón. Las palabras que salieron de mi boca fueron un reflejo de mi agotamiento. Si te casaras con Alejandra, serían una buena pareja. El golpe fue tan rápido que apenas lo vi venir. Su mano impactó mi rostro. Su voz se alzó como nunca antes. ¿Cómo te atreves a decir eso? Alejandra no es como tú. Esa noche, mientras él corría a consolarla después de otro de sus pesadillas, algo en mí cambió. No lloré, no grité, solo planeé. Al día siguiente, mientras empacaba las últimas cosas, el ruido en el pasillo llamó mi atención. Muebles nuevos, trabajadores moviéndose de un lado a otro, y Javier supervisando cada detalle con Alejandra a su lado. Javier compró este lugar para mí, dijo ella con una sonrisa falsa. Ahora somos vecinos. Sus palabras fueron la chispa que encendió mi fuego interno. Era hora de terminar con su juego. Las semanas que siguieron a mi partida parecían una pesadilla interminable. Volví a casa de mis padres, a Madrid, llevando conmigo no solo las maletas, sino también las cicatrices invisibles que Javier y Alejandra habían dejado en mí. Mi madre me recibió con su habitual mezcla de alivio y desaprobación. Ya era hora, Yolanda. Pensé que nunca te darías cuenta de que esa vida no era para ti. No respondí.
Había cosas que ella nunca entendería. El primer encuentro con Guillermo fue extraño. Nos encontramos en un café discreto del centro de la ciudad. Era todo lo que mi madre había descrito. Alto, apuesto y con una sonrisa amable. Pero también llevaba consigo una presencia cautivadora. El tipo de hombre que sabes que puede entrar en una habitación y dominarla sin necesidad de decir una palabra. «Yolanda», dijo, extendiendo la mano. «He oído mucho sobre ti». Lo miré fijamente, buscando signos de arrogancia o algún indicio de que él también consideraba esto un simple acuerdo. Pero no encontré nada. Su mirada era directa, su tono sincero. «Espero que no todo sea malo», respondí con un intento de sonrisa. Durante la conversación, descubrí que Guillermo no era el hombre rígido y tradicional que había imaginado. Había estudiado en el extranjero, hablaba 3 idiomas y dirigía una empresa de tecnología emergente. Sin embargo, lo más interesante fue su comentario casual mientras bebía su café. «Parece que nuestros caminos se cruzaron en el momento perfecto. Yo también estoy buscando justicia». Algo en su tono me hizo alzar la mirada. Él notó mi confusión y agregó: «Digamos que tengo algunos enemigos en común contigo». No dijo más, pero esas palabras plantaron una semilla en mi mente. Días después, recibí un mensaje de un número desconocido. La misma persona que antes me había enviado pruebas contra Javier y Alejandra reaparecía. «Hay mucho más que no sabes. Si quieres respuestas, ven sola al Parque Retiro esta noche». El sentido común me decía que era peligroso, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que realmente había pasado superaron cualquier miedo. Llegué al parque a las 10 en punto, las sombras alargadas de los árboles proyectándose bajo la tenue luz de las farolas. Un hombre con una capucha negra se acercó lentamente. En sus manos llevaba un sobre grueso. «Esto es todo lo que necesitas para acabar con ellos», dijo entregándomelo. «¿Quién eres? ¿Por qué haces esto?», pregunté, aferrándome al sobre. «Eso no importa. Pero ten cuidado, Yolanda. Ellos no son quienes dicen ser». El hombre desapareció antes de que pudiera preguntar más. Al abrir el sobre, encontré copias de contratos, transacciones bancarias y fotografías incriminatorias. Javier y Alejandra no solo habían usado a Kurt como una fachada para su fortuna, también estaban involucrados en esquemas ilegales que incluían sobornos y tráfico de influencias. Mi mente giraba mientras regresaba a casa. ¿Cómo podía usar esta información sin exponerme? Guillermo fue la primera persona que vino a mi mente. Si él tenía cuentas pendientes con ellos, tal vez podía ayudarme. Lo llamé esa misma noche y le conté todo. Su reacción fue más seria de lo que esperaba. «Yolanda, esto es más grande de lo que parece. Necesitamos planear cuidadosamente cómo proceder». Pero antes de colgar, añadió algo que me dejó helada. «Sé quién te envió ese sobre. No estás sola en esto, pero tampoco estás segura». Al día siguiente, mientras analizábamos los documentos en su oficina, apareció un nombre que no esperaba ver. Peralta Asociados, la empresa de los padres de Alejandra. De repente, todo encajó. Alejandra no era solo una manipuladora. Había heredado las habilidades de su familia, expertos en esquemas corruptos y extorsión. Mientras procesaba la magnitud de lo que tenía en mis manos, Guillermo encendió su ordenador y empezó a buscar más información. La pantalla se llenó de titulares antiguos sobre escándalos empresariales que involucraban a los Peralta. Uno de ellos mencionaba un suicidio sospechoso relacionado con un denunciante. «Si decides continuar, Yolanda, debes saber que ellos no se detendrán ante nada para protegerse». Pero ya no había marcha atrás. Había llegado demasiado lejos como para retroceder. Esa misma noche, un golpe fuerte en la puerta de mi apartamento me despertó. Cuando abrí, encontré un sobre negro en el suelo. Dentro había una foto de Javier y Alejandra abrazados frente a una casa nueva. Detrás de la foto, en letras rojas, decía: «No te metas donde no debes». No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas letras rojas. «No te metas donde no debes». Era una advertencia clara, pero también una confirmación. Javier y Alejandra sabían que yo tenía algo, y eso los ponía nerviosos. Nerviosos era bueno. Nerviosos cometían errores. A la mañana siguiente me reuní con Guillermo en una cafetería del centro de Madrid. El sobre negro estaba sobre la mesa, entre nuestras tazas de café. Guillermo lo examinó con una expresión tensa. «Esto confirma que están observándote. Yolanda, necesitas ser más cuidadosa». «¿Más cuidadosa?», le respondí sin ocultar mi irritación. «Han jugado conmigo durante años. Me han quitado todo, Guillermo. ¿Ahora me sugieres que tenga miedo?». Él levantó la mirada, su tono tranquilo pero firme. «No te estoy diciendo que tengas miedo. Te estoy diciendo que seas inteligente». A pesar de mis emociones, sabía que tenía razón. Guillermo tenía recursos que yo no tenía,
contactos en el sector privado y un conocimiento profundo de cómo operaban personas como Javier y Alejandra. Pero incluso él estaba caminando con cautela. «He estado revisando los documentos que me diste», dijo, sacando su portátil. «Hay algo interesante aquí. Mira». La pantalla mostraba una transacción bancaria realizada por Peralta, asociados a una cuenta offshore vinculada a un político en Valencia. Javier había firmado como testigo. «Es un esquema de sobornos», continuó Guillermo. «Si esto sale a la luz, no solo arruina a Javier y a Alejandra, sino también a todos los que están involucrados». Sentí un escalofrío. Esto no era solo una pelea personal. Estábamos entrando en un terreno peligroso, y lo sabía. Esa noche, regresé a casa decidida a organizar todo lo que tenía. Extendí los documentos en mi cama, creando un mapa mental de sus operaciones. Mientras repasaba una y otra vez las pruebas, me topé con algo que había pasado por alto. Una lista de nombres. Entre ellos, reconocí el de Kurt, el hermano de Alejandra. Pero lo que realmente me llamó la atención fue otro nombre. Uno que no esperaba ver. Carmen López. Mi madre. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tenía que ver mi madre con todo esto? Sin perder tiempo, llamé a Guillermo y le expliqué lo que había encontrado. Su respuesta fue inmediata. «Tenemos que hablar con ella. Ahora mismo». Mi madre, como era de esperar, negó saber nada al principio. Pero Guillermo no era alguien que se dejara engañar fácilmente. Cuando le mostramos la lista de nombres, su rostro se endureció. «Carmen, si sabes algo, esto es el momento de decirlo», insistió él. Finalmente, ella cedió. Con un suspiro pesado, se sentó y comenzó a hablar. «Hace años, cuando tu padre estaba vivo, teníamos una pequeña empresa que competía con Peralta Asociados. Ellos hicieron todo lo posible para destruirnos. Manipularon contratos, sobornaron a clientes y, cuando no funcionó, nos amenazaron». Su voz temblaba, pero continuó. «Tu padre nunca cedió, y por eso lo destruyeron. La muerte de mi padre había sido un golpe devastador para nuestra familia. Siempre creí que había sido un infarto, pero ahora empezaba a dudar». «¿Crees que lo mataron?», pregunté, con un nudo en la garganta. Mi madre no respondió directamente, pero su silencio lo dijo todo. Esa noche, mientras trataba de asimilar la conexión entre los Peralta y mi familia, mi teléfono sonó. Era Guillermo. Su voz era grave, más de lo habitual. «Yolanda, creo que encontramos algo grande. Necesito que vengas a mi oficina ahora». Cuando llegué, él tenía una expresión tensa, casi alarmada. «Recibí un mensaje anónimo esta noche. Contenía esto». En su pantalla había un video de Javier y Alejandra discutiendo en lo que parecía ser una oficina. Las palabras eran borrosas al principio, pero pronto se hicieron claras. «Te dije que debíamos destruir esos documentos», gritaba Alejandra. «Yolanda nunca podrá probar nada», respondió Javier, pero había un toque de pánico en su voz. Guillermo pausó el video y me miró. «Están al borde del colapso, Yolanda, pero eso también los hace más peligrosos». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Esta vez, solo había una frase: «Cuidado con las personas en las que confías». Aquella advertencia resonó en mi mente como un eco constante. «Cuidado con las personas en las que confías». Era irónico, porque mi confianza en los demás ya estaba por los suelos. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Por qué ahora? Y lo más importante, ¿era una advertencia genuina o un intento de sembrar más dudas en mi mente? Decidí no mencionárselo a Guillermo por el momento. Necesitaba procesarlo sola. Después de todo, confiaba en él, ¿verdad? Sacudí la cabeza, tratando de disipar la paranoia. Tenía cosas más urgentes en las que concentrarme. Al día siguiente, Guillermo organizó una reunión con uno de sus contactos, un periodista llamado Luis Martín, especializado en destapar casos de corrupción. Nos encontramos en un bar discreto en el centro de Madrid. Luis era un hombre de mediana edad con un aire cansado pero inquisitivo, como si estuviera acostumbrado a ver lo peor de las personas. «Así que me dices que tienes pruebas que involucran a los Peralta y a Javier», dijo, inclinándose hacia nosotros mientras hablaba en un tono bajo. «¿Sabes lo que eso significa? ¿Verdad? Ellos no juegan limpio». «Lo sabemos», respondió Guillermo con calma. «Pero también sabemos que esto puede ser demasiado grande como para ignorarlo». Luis examinó los documentos que le habíamos llevado. Su expresión cambió de interés a incredulidad a medida que pasaba las páginas. «Esto es suficiente para hundirlos», murmuró. «Pero necesitamos algo más contundente, algo que conecte directamente a Alejandra o Javier con los sobornos». Me quedé en silencio, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que encontrar esa pieza clave no sería fácil. Cuando la reunión terminó, Guillermo y yo caminamos hacia su coche.
El aire nocturno era fresco, pero no lograba calmar mi agitación. Yolanda, dijo de repente, tengo que preguntarte algo. Lo miré, notando un tono extraño en su voz. ¿Qué? ¿Crees que alguien cercano a ti está filtrando información? Preguntó, serio. Esa advertencia que recibiste, el mensaje, podría ser alguien que quiere protegerte, pero también alguien que intenta confundirte. No supe qué responder. La idea de que alguien cercano a mí pudiera traicionarme no era nueva, pero seguía siendo dolorosa. Guillermo parecía darse cuenta de mi incomodidad y no presionó más. Esa noche, al llegar a casa, encontré mi apartamento patas arriba. Las gavetas estaban abiertas, los papeles esparcidos por el suelo. Incluso mis pertenencias personales habían sido revisadas. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba el desastre. Nada parecía faltar, pero el mensaje era claro. Me estaban vigilando. Llamé a Guillermo inmediatamente. Han entrado en mi casa. Llegó en menos de 20 minutos, acompañado de 2 hombres que identificó como investigadores privados. Revisaron cada rincón del apartamento, buscando cámaras, micrófonos o cualquier otra cosa sospechosa. No hay dispositivos aquí, dijo uno de ellos finalmente. Parece que solo querían asustarla. Pero asustarme no era suficiente para detenerme. De hecho, ese acto solo fortaleció mi determinación. 2 días después, Guillermo recibió una llamada de Luis. Había encontrado algo importante. Una propiedad registrada a nombre de Alejandra en las afueras de Madrid. Según los registros, esa propiedad se usaba para reuniones privadas con socios estratégicos. ¿Podríamos encontrar algo ahí?, dijo Guillermo, su tono lleno de expectativa. Decidimos actuar de inmediato. Esa misma noche, con la ayuda de Luis y los investigadores, nos infiltramos en la propiedad. Era una casa imponente, aislada, rodeada por altos setos que ofrecían privacidad total. Dentro, encontramos lo que parecía ser un despacho improvisado. Había papeles por todas partes, algunos de ellos marcados con nombres y cifras que reconocí de los documentos anteriores. Pero lo que realmente captó mi atención fue un cajón cerrado con llave. Uno de los investigadores sacó una ganzúa y abrió el cajón en cuestión de segundos. Dentro había una carpeta negra con una palabra escrita en letras mayúsculas. Kurt. Mi respiración se detuvo. Mientras abría la carpeta, descubrí algo que cambió todo lo que creía saber. Había cartas escritas a mano, notas y grabaciones que mostraban que Kurt había descubierto los esquemas de su familia antes de morir. Él planeaba denunciarlos, pero su accidente ocurrió justo antes de que pudiera hacerlo. ¿Crees que fue realmente un accidente?, preguntó Guillermo leyendo mis pensamientos. Negué con la cabeza. La evidencia era demasiado contundente. Kurt había sido asesinado, y Alejandra estaba profundamente involucrada. Antes de que pudiéramos procesar lo que habíamos encontrado, escuchamos un ruido en la entrada. Alguien estaba entrando. Apagamos las luces y nos escondimos en una de las habitaciones contiguas. Desde mi posición, escuché claramente la voz de Alejandra. ¿Dónde están esos papeles? Dije que debían estar aquí. Mi corazón latía tan rápido que temí que pudiera oírse. Guillermo me miró y señaló una ventana. Con cuidado, escapamos por allí llevando la carpeta con nosotros. De vuelta en la seguridad de la oficina de Guillermo, revisamos todo lo que habíamos encontrado. Ahora teníamos pruebas de que Alejandra no solo manipulaba a Javier, sino que también había jugado un papel clave en la muerte de su propio hermano. Esto cambia todo, dijo Guillermo, pero también la pone en la mira. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje nuevo, esta vez con una foto mía entrando a la propiedad de Alejandra. La leyenda decía: «Estás jugando un juego peligroso». El mensaje con la foto de mí entrando a la propiedad de Alejandra me dejó helada. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, y sentí que cada sombra en la habitación me observaba. Guillermo se acercó al ver mi reacción y tomó el móvil de mis manos. «Nos están siguiendo», dijo con una calma que contrastaba con la tensión en el aire. «Esto confirma lo que sospechábamos». «¿Y qué hacemos ahora?», pregunté, tratando de controlar el miedo en mi voz. «Seguimos adelante. Si quieren jugar sucio, nosotros también podemos hacerlo», respondió, su tono firme. Esa noche, Guillermo me insistió que no regresara a mi apartamento. Me quedé en su casa, que estaba equipada con medidas de seguridad que no sabía que existían. Cámaras ocultas, vidrios a prueba de balas y un sistema de alarma conectado directamente a un equipo privado. Mientras trataba de descansar, Guillermo trabajaba incansablemente. A las 3 de la mañana, escuché un golpe suave en la puerta de mi habitación. Me levanté envuelta en una manta y lo encontré revisando documentos en su oficina. «No puedes dormir tampoco, ¿verdad?», pregunté. «No es eso. Encontré algo». Me acerqué y vi que había accedido a una base de datos encriptada, aparentemente ligada a las cuentas bancarias de los Peralta.
Había transacciones recientes que vinculaban a Javier directamente con el pago de un supuesto investigador privado. «Están tratando de rastrearte», explicó Guillermo. «Esta transferencia es reciente, lo que significa que te están observando activamente». «¿Y qué hacemos con esto?», pregunté, sintiendo que la frustración superaba al miedo. «Les devolvemos el golpe», dijo, y por primera vez vi una chispa peligrosa en sus ojos. A la mañana siguiente, Guillermo contactó a Luis. El periodista, siempre hambriento de una buena historia, propuso un plan arriesgado: exponer una parte de las pruebas en un artículo anónimo, suficiente para atraer la atención de las autoridades, pero no tanto como para revelar todo lo que teníamos. «Si los hacemos tambalear ahora», dijo Luis, «cometerán errores que podemos usar contra ellos». Acepté el plan, aunque no sin reservas. Publicar el artículo sería como encender una mecha en un barril de pólvora, pero mi determinación era más fuerte que mi miedo. El artículo se publicó 3 días después. Titulado «Los secretos oscuros de una familia ejemplar», detallaba los esquemas de corrupción de los Peralta y mencionaba a Javier como un testigo clave en varias transacciones sospechosas. Aunque no incluía nombres directamente, era evidente para cualquiera en su círculo quiénes eran los implicados. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron con especulaciones, y los medios de comunicación tradicionales comenzaron a seguir la pista. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente deslicé el dedo por la pantalla. «¿Quién habla?», pregunté, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. «¿Disfrutaste el espectáculo?», respondió la voz de Alejandra, su tono cargado de veneno. Sentí un nudo en el estómago, pero no dejé que lo notara. «¿Qué quieres?». «Solo quería advertirte», dijo, casi burlándose. «No tienes idea de con quién estás jugando». «¿Y tú no tienes idea de lo que sé?», respondí, sorprendida por mi propia audacia. Hubo un breve silencio antes de que hablara de nuevo, esta vez con un tono más frío. «Esto no es un juego, Yolanda. Si sigues adelante, alguien podría salir lastimado». La llamada terminó antes de que pudiera responder, pero su amenaza quedó flotando en el aire. Más tarde esa noche, mientras revisábamos las noticias en la oficina de Guillermo, vimos que la reacción de Javier no tardó en llegar. Convocó a una rueda de prensa improvisada, donde negó todas las acusaciones, calificándolas de rumores sin fundamento y prometiendo emprender acciones legales contra quienes intentaran difamar su nombre. Pero lo más interesante no fue su declaración, fue su expresión. Javier estaba nervioso. Por primera vez, el hombre siempre seguro de sí mismo mostraba signos de debilidad. «Lo tenemos donde queremos», dijo Guillermo, cerrando su portátil. «Ahora solo tenemos que presionar un poco más». Esa misma noche, Guillermo organizó una reunión con uno de sus contactos en la policía. Aunque no podía revelar todo lo que teníamos, era un paso para asegurarnos de que las autoridades estuvieran listas cuando llegara el momento de actuar. Sin embargo, mientras regresábamos a su casa, un coche negro comenzó a seguirnos. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando giramos en varias calles y el coche hizo lo mismo, mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Guillermo, nos están siguiendo». «Lo sé», respondió, su voz tensa pero controlada. «Mantén la calma». Aceleró el coche intentando despistarlos, pero ellos no se quedaron atrás. Finalmente giramos bruscamente hacia un callejón estrecho y apagamos las luces. Contuve la respiración mientras el coche pasaba de largo. Cuando llegamos a su casa, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea. Esto ya no era solo un enfrentamiento mediático. Habíamos desafiado directamente a personas que no tenían miedo de jugar sucio. Esa noche recibí un nuevo mensaje. Esta vez era un video. Mostraba a mi madre entrando en su casa, seguida por 2 hombres desconocidos. La leyenda decía: «La próxima vez no será tan afortunada». El video de mi madre, seguida por esos hombres desconocidos, me dejó paralizada. Mi corazón latía con fuerza, cada latido empujando una mezcla de miedo y rabia. No podían tocarla. Si algo le sucedía, no me lo perdonaría. Guillermo vio mi expresión, y sin necesidad de que dijera nada, tomó mi teléfono y revisó el video. Su rostro endurecido era un espejo de lo que sentía. «No podemos permitir que esto quede así», dijo, devolviéndome el móvil. «Quiero que me digas cómo detenerlos. Ahora». Guillermo negó con la cabeza. «No se trata solo de detenerlos, Yolanda. Esto es una guerra. Si retrocedemos, ellos ganan. Si seguimos adelante, tenemos que estar dispuestos a enfrentarlo todo». Su tono me hizo dudar por un momento, pero solo por un instante. No podía permitirme retroceder. Mi madre estaba en peligro, y ahora más que nunca debía demostrarles que no podían intimidarme. Esa misma noche, Guillermo hizo varias llamadas, asegurándose de que un equipo de seguridad privada vigilara a mi madre las 24 horas.
aunque no se lo dijimos directamente. Mi madre notó que algo iba mal. Cuando la llamé, su tono estaba cargado de preocupación. Yolanda, ¿qué está pasando? He visto coches extraños en la calle. Nada que tengas que preocuparte, mamá. Mentí. Es solo por precaución. No me tomes por tonta, hija. ¿Esto tiene que ver con Javier? Preguntó, su voz temblando ligeramente. Mamá, confía en mí. Estoy resolviendo las cosas. Ella suspiró al otro lado de la línea. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Colgué y me quedé mirando la pantalla del móvil, sintiendo el peso de sus palabras. Guillermo estaba sentado al otro lado de la sala, revisando documentos y haciendo notas en su portátil. Vamos a cambiar la estrategia, dijo sin levantar la mirada. Si ellos están dispuestos a cruzar líneas personales, nosotros también lo haremos. ¿Qué sugieres? Guillermo levantó la vista, sus ojos brillando con determinación. Vamos a exponernos directamente a Javier. Es hora de hacerle saber que sabemos todo. No estaba segura de si era una buena idea, pero estaba cansada de jugar a las sombras. Esa misma noche, enviamos un correo anónimo a Javier con capturas de los documentos que probaban su participación en los esquemas de corrupción. El mensaje era claro. Sabemos quién eres. Más te vale empezar a hablar. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Al día siguiente, Javier me llamó. ¿Qué demonios estás haciendo, Yolanda? Dijo, su voz llena de ira contenida. ¿Crees que puedes asustarme con esto? Me tomó un segundo responder, pero cuando lo hice, mi tono fue tan frío como el suyo. No quiero asustarte, Javier. Quiero que te prepares, porque esto no es nada comparado con lo que viene. Hubo un largo silencio antes de que hablara nuevamente, esta vez con un tono más controlado. Reunámonos, solo tú y yo. Sabía que podía ser una trampa, pero también sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Guillermo no estaba de acuerdo con que fuera sola, pero accedí con la condición de que él estuviera cerca, monitoreando todo desde su coche. Nos encontramos en un restaurante en el centro de Madrid, un lugar discreto y poco concurrido. Javier llegó primero, impecablemente vestido como siempre, pero había algo diferente en su actitud. Sus ojos parecían más oscuros, su postura más rígida. ¿Qué quieres, Yolanda?, preguntó mientras me sentaba frente a él. Quiero que admitas todo lo que has hecho. Javier dejó escapar una risa amarga. ¿Y qué crees que lograrás con eso? No tienes idea del tipo de personas con las que estás jugando. ¿Y tú? Lo desafié, inclinándome hacia él. ¿Tienes idea de lo que sé sobre ti? Lo vi vacilar por un momento. Sus ojos se movieron ligeramente, como si estuviera evaluando cuánto sabía realmente. Aproveché ese momento de duda. Sé sobre Kurt. Sé que su muerte no fue un accidente. Sé que Alejandra y tú estuvieron involucrados. Su rostro perdió algo de color, pero rápidamente se recompuso. ¿No tienes pruebas? ¿Quieres apostar? Le respondí, sacando una copia de los documentos que encontré en la propiedad de Alejandra y colocándolos sobre la mesa. Javier miró las hojas, sus manos temblando ligeramente. Luego levantó la mirada, y en su rostro había una mezcla de ira y algo más. ¿Miedo? No sabes lo que estás haciendo, Yolanda. Esto no es solo sobre mí. Esto es más grande de lo que imaginas. Entonces, ¿por qué no me lo explicas? Le respondí. Antes de que pudiera decir algo más, su teléfono vibró. Lo tomó y su rostro cambió al instante. Había urgencia en sus ojos mientras se levantaba apresuradamente. Esto no ha terminado, dijo antes de salir del restaurante, dejando los documentos en la mesa. Al regresar al coche de Guillermo, le conté todo lo que había pasado. Él estaba igual de intrigado por la reacción de Javier. Está acorralado, dijo. Pero si es tan grande como él insinúa, esto apenas comienza. Esa noche, mientras revisábamos más documentos, recibimos un correo anónimo. Contenía un video. Era una grabación de seguridad en la que Alejandra y otro hombre discutían acaloradamente. En un momento, el hombre la señala con el dedo y dice: «Si sigues hablando, todos caeremos». Alejandra responde, su tono lleno de veneno: «Prefiero caer yo antes de que Yolanda salga ganando». El video de Alejandra hizo que todo cambiara. Su tono, su mirada, la intensidad de sus palabras. Nunca había visto tanto odio dirigido hacia mí, ni siquiera de alguien como ella. Guillermo pausó el video y me miró con una mezcla de incredulidad y cautela. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó, pero yo ya lo sabía. Alejandra no solo estaba dispuesta a protegerse, estaba dispuesta a destruirlo todo, incluso su propio mundo, con tal de hundirme. Esto también significa que ella está perdiendo el control, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Y cuando alguien como Alejandra pierde el control, empieza a cometer errores. Guillermo asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo grave. Yolanda, tenemos que estar preparados para lo que venga. Si Alejandra siente que está acorralada, es capaz de cualquier cosa. Pasaron 2 días en los que trabajamos sin descanso. Guillermo y su equipo analizaron el video,
Cruzaron información con los documentos que ya teníamos y rastrearon más conexiones entre los Peralta y figuras poderosas. Luis, el periodista, nos contactó con una actualización. He recibido llamadas anónimas, dijo. Parece que alguien está intentando asustarme para que no publique nada más sobre ellos. ¿Vas a detenerte?, preguntó Guillermo. Luis soltó una risa seca. ¿Detenerme? Esto es oro puro. Pero hay algo más. Alguien filtró una copia de ese video que tienen. Se está moviendo en foros privados. Mi pecho se apretó al escuchar eso. El video que podría hundir a Alejandra y Javier estaba fuera de nuestras manos, circulando entre personas que podrían usarlo para cualquier cosa. Esto puede ser bueno, dijo Guillermo tratando de calmarme. Cuantas más personas vean el video, más presión habrá sobre ellos. Pero yo no estaba tan segura. Sabía que los Peralta harían todo lo posible para silenciar a quien fuera necesario. Esa noche, recibí una llamada inesperada. Era Javier. Su tono no era agresivo esta vez. Sonaba agotado. Yolanda, tenemos que hablar. Por favor. Solo esta vez, escucha lo que tengo que decir. No tengo nada más que hablar contigo, respondí, con la intención de colgar. Es sobre Alejandra, dijo rápidamente, y sobre lo que realmente pasó con Kurt. Sus palabras me detuvieron. Había algo en su voz que parecía sincero, algo que nunca había escuchado antes. Acepté reunirme con él al día siguiente en un lugar público, un parque concurrido donde no podría intentar nada. Cuando lo vi, parecía un hombre diferente. Sus hombros estaban caídos, su mirada apagada. ¿Qué quieres, Javier?, pregunté, manteniendo mi distancia. Quiero explicarte algo, dijo, pasándose una mano por el cabello. Kurt no murió en un accidente. Fue Alejandra. Ella estaba detrás de todo. ¿Y tú?, lo interrumpí, mi voz llena de rabia. ¿Qué papel jugaste tú? Yo no lo sabía al principio, admitió, su voz temblorosa. Alejandra me lo confesó después. Me dijo que si no la ayudaba a mantenerlo oculto, me arruinaría. ¿Y eso justificó todo lo que hiciste después?, escupí, mi ira creciendo con cada palabra. Javier me miró, sus ojos llenos de algo que podría haber sido arrepentimiento. Sé que no tengo perdón, Yolanda, pero si me ayudas a detenerla, puedo darte todo lo que necesitas para acabar con ella. Sus palabras me sorprendieron. Javier, el hombre que había estado a su lado durante años, ahora quería traicionarla. ¿Por qué harías eso?, pregunté sin intentar ocultar mi escepticismo. Porque me he dado cuenta de algo, respondió con una amarga sonrisa. Alejandra nunca me vio como más que una herramienta. Pensé que la estaba protegiendo, pero en realidad, ella me usó desde el principio. No sabía si podía creerle. Pero si lo que decía era cierto, entonces tenía una oportunidad de oro. Si vas a ayudarme, más te vale que no me traiciones, dije, con el tono más frío que pude reunir. Porque si lo haces, juro que no habrá un lugar en el mundo donde puedas esconderte. Javier asintió. No te traicionaré. Esa misma noche, Javier me envió una copia de varios correos electrónicos de Alejandra, algunos de ellos detallando pagos a personas clave para encubrir la muerte de Kurt. También había mensajes en los que ella hablaba de destruir a cualquier persona que se interpusiera en su camino, incluyendo a mí. Le mostré todo a Guillermo, quien parecía tan sorprendido como yo. Si esto es real, Alejandra está acabada. Pero antes de que pudiéramos celebrar, recibí otro mensaje. Era una foto de Guillermo y yo entrando a su casa esa misma noche. La leyenda decía, sabemos dónde están, y sabemos quién los ayuda. Sabía que esto solo era el principio de algo más grande. La fotografía de Guillermo y yo entrando a su casa fue un golpe directo. Por más que intentara mantenerme firme, sentí un escalofrío recorriendo mi columna. Guillermo, sentado frente a mí, parecía menos afectado, pero sus ojos no ocultaban la preocupación. «Están intentando intimidarnos», dijo, examinando la imagen con detenimiento. «Saben que estamos cerca de algo grande, y eso los pone nerviosos». «¿Nerviosos?», repliqué, mi voz cargada de ironía. «Esto ya no es nerviosismo, Guillermo. Esto es una declaración de guerra». Esa noche, aumentamos las medidas de seguridad. Guillermo llamó a su equipo de confianza, reforzó las cámaras de vigilancia y se aseguró de que nadie pudiera acercarse a la casa sin ser detectado. Sin embargo, sabía que esto no era suficiente. Si los Peralta estaban dispuestos a vigilar cada uno de mis movimientos, no se detendrían ante nada. Mientras revisábamos los correos electrónicos que Javier había proporcionado, un nombre apareció repetidamente: Pablo Santamaría. Según los mensajes, era un abogado poderoso que manejaba las operaciones más turbias de Alejandra, incluyendo la manipulación de pruebas relacionadas con la muerte de Kurt. Si logramos que Pablo hable, podríamos obtener algo definitivo contra ella, dijo Guillermo, su mirada fija en la pantalla.
¿Y cómo planeas hacer que alguien así coopere? Pregunté, cruzándome de brazos. Hay maneras. Su tono era frío, calculador, y no pude evitar sentir una pizca de miedo por lo que eso implicaba. Esa misma noche, Guillermo contactó a uno de sus informantes, alguien que tenía acceso al círculo cercano de Pablo. Nos enteramos de que el abogado solía visitar un exclusivo club privado en el centro de Madrid, un lugar donde se cerraban tratos lejos de las miradas indiscretas. Al día siguiente, Guillermo y yo nos infiltramos en el club. Él se había encargado de conseguir acceso con uno de sus contactos, y yo me vestí para pasar desapercibida entre la élite madrileña. El lugar era opulento, lleno de hombres en trajes caros y mujeres en vestidos que probablemente costaban más que mi alquiler de un año. Mientras nos movíamos por el salón, lo vi. Pablo Santamaría, sentado en una mesa, conversando con dos hombres que parecían tan intocables como él. Guillermo me tocó el brazo ligeramente y susurró: «Voy a distraer a sus acompañantes». «Tú ve por él», asentí, mi corazón latiendo con fuerza mientras me acercaba a Pablo. Me senté en una mesa cercana, esperando el momento adecuado. Cuando los otros dos hombres se levantaron, Guillermo los interceptó hábilmente, iniciando una conversación que los mantuvo ocupados. Aproveché la oportunidad y me acerqué a Pablo. «Disculpe, señor Santamaría, ¿puedo hablar con usted un momento?», dije, tratando de sonar confiada. Él levantó la mirada, claramente confundido. «¿Nos conocemos?». «No, pero tenemos algo en común. Alejandra Peralta». Su expresión cambió al instante. Sus ojos se estrecharon, y su postura se tensó. «No sé de qué me está hablando». «Oh, claro que sabe». Saqué una copia de uno de los correos que Javier había proporcionado y lo coloqué sobre la mesa. «Y puedo asegurarle que esto no es lo único que tengo». Pablo miró el papel, y por un momento pensé que iba a levantarse e irse. Pero en lugar de eso, dejó escapar un largo suspiro. «¿Qué quieres?» «Quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre Alejandra, especialmente sobre lo que pasó con Kurt». Él me miró fijamente, evaluando mis intenciones. Finalmente, se inclinó hacia adelante y susurró: «No tienes idea del peligro en el que estás. Alejandra no es alguien a quien puedas enfrentarte tan fácilmente. No necesito que me adviertas. Necesito la verdad». Pablo titubeó, pero al final, su miedo pareció superar su lealtad. Nos dio detalles sobre cómo Alejandra había manipulado a su familia, asegurándose de que Kurt quedara como un error, en lugar de un héroe que intentó exponerlos. También mencionó una reunión clave que había tenido lugar poco antes de la muerte de Kurt, en la que Alejandra supuestamente había ordenado que lo detuvieran. Antes de que pudiera decir más, su teléfono sonó. Miró la pantalla y su rostro palideció. «Es ella». Se levantó de inmediato, sus movimientos bruscos. «No puedo seguir con esto. Si Alejandra descubre que hablé contigo, no solo estaré muerto, sino que tú también». Intenté detenerlo, pero se marchó rápidamente. Guillermo regresó poco después, y le conté lo que había sucedido. «Esto confirma lo que ya sabíamos», dijo, mientras salíamos del club. «Pero aún no tenemos suficiente». Cuando llegamos a casa, nos encontramos con una nueva sorpresa. Un sobre negro sobre la mesa de la entrada. Guillermo y yo intercambiamos una mirada antes de abrirlo. Dentro había una sola hoja con una frase escrita: «La sangre siempre se paga con sangre». Sabíamos que esto no era una amenaza vacía. Alejandra estaba lista para contraatacar. La frase en el sobre negro no era solo una amenaza, era una promesa de lo que Alejandra estaba dispuesta a hacer para protegerse. Guillermo y yo sabíamos que habíamos llegado al límite. Cualquier movimiento en falso podría costarnos la vida. Esa noche, mientras revisábamos los detalles que Pablo nos había dado, Guillermo recibió una llamada. Era Luis, el periodista. Su voz sonaba frenética, algo completamente inusual en él. «Guillermo, tienen que venir a mi oficina ahora mismo. Esto es grande». Nos subimos al coche sin hacer preguntas. Llegamos al pequeño despacho de Luis en un edificio antiguo del centro de Madrid. El lugar estaba desordenado, con papeles y grabaciones esparcidos por todas partes. Luis, con el cabello despeinado y los ojos rojos, sostenía un disco duro externo. «Encontré algo en los foros donde se compartió el video de Alejandra», dijo, conectando el disco duro a su ordenador. «Es una grabación de audio. Fue filtrada hace unas horas». Luis reprodujo el archivo, y la voz de Alejandra llenó la habitación. Era una conversación entre ella y otro hombre, probablemente Pablo. «Si Yolanda sigue metiéndose, haremos lo que sea necesario. Ya eliminamos a Kurt. Una más no será diferente». Mi respiración se detuvo. La confesión era clara, directa y condenatoria. Guillermo y Luis intercambiaron miradas, conscientes del peso de lo que acababan de escuchar. «Esto es todo», dijo Luis con una sonrisa tensa. «Es la prueba que necesitamos para hundirla». Pero Guillermo no parecía tan optimista.
¿Sabes lo que pasará si esto sale ahora? Se volverán más agresivos. Yolanda estará en peligro inmediato. No podemos detenernos ahora, dije levantándome. Si no hacemos algo, Alejandra seguirá ganando. Guillermo asintió con cautela. De acuerdo, pero tenemos que ser estratégicos. Si publicamos esto sin protegernos, ellos encontrarán la forma de silenciarnos. Luis propuso una solución: filtrar la grabación de manera anónima a múltiples medios de comunicación al mismo tiempo, asegurando que se difundiera ampliamente antes de que Alejandra pudiera reaccionar. Aunque era arriesgado, todos estuvimos de acuerdo en que era el mejor camino. Al día siguiente la grabación salió a la luz. Los titulares en los medios españoles explotaron con la noticia: confesión explosiva. Alejandra Peralta implicada en la muerte de su hermano. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de indignación, y Alejandra fue obligada a emitir un comunicado público negando todo, calificando la grabación de fabricada. Sin embargo, su tono era menos seguro, y su habitual apariencia de control comenzaba a desmoronarse. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Javier. Esta vez, su tono era diferente. Yolanda, te necesito. Estoy listo para contarte todo. Ven a mi oficina esta noche. Guillermo no estaba convencido de que fuera una buena idea. Podría ser una trampa, o podría ser nuestra última oportunidad de obtener la verdad completa, respondí, determinada. Decidimos que Guillermo me acompañaría, pero esperaría afuera, listo para intervenir si algo salía mal. Cuando llegué a la oficina de Javier, lo encontré con un aspecto irreconocible. Estaba desaliñado, su rostro cansado y sus ojos hundidos. Sobre la mesa había un montón de documentos y una botella de whisky medio vacía. Yolanda, dijo, con la voz rota, cometí muchos errores, pero nunca quise que esto llegara tan lejos. ¿Por qué estás haciendo esto ahora?, pregunté, intentando ocultar mi desconfianza. Porque finalmente entendí quién es Alejandra. Siempre creí que la estaba protegiendo, pero en realidad solo estaba siendo su títere. Javier comenzó a hablar, y lo que dijo confirmó muchas de mis sospechas. Alejandra había manipulado todo desde el principio, usando la muerte de Kurt como un medio para consolidar su control sobre la empresa familiar. También reveló que Alejandra había estado desviando dinero a una cuenta secreta en Suiza, destinada a financiar su fuga si las cosas salían mal. ¿Y por qué sigues aquí?, pregunté, incapaz de contener mi ira. Javier suspiró. Porque pensé que todavía podía redimirme. Pero ahora sé que no hay vuelta atrás para mí. Antes de que pudiera responder, un ruido fuerte interrumpió nuestra conversación. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y dos hombres armados entraron. Javier y yo nos quedamos congelados mientras uno de ellos se dirigía directamente hacia él. Alejandra envía sus saludos, dijo el hombre, antes de dispararle a quemarropa. Un grito escapó de mis labios mientras Javier caía al suelo. Uno de los hombres se volvió hacia mí, pero antes de que pudiera hacer nada, Guillermo irrumpió en la oficina, disparando al aire con una pistola. «¡Suelta el arma!», gritó, apuntando directamente al hombre que me estaba apuntando. Los hombres dudaron por un momento antes de huir. Guillermo corrió hacia mí, ayudándome a levantarme mientras yo temblaba incontrolablemente. Miré a Javier, que yacía en el suelo, su vida escapándose rápidamente. «Yolanda», susurró con los ojos vidriosos. En el fondo del cajón, «Está todo». Su voz se apagó, y yo supe que se había ido. Guillermo y yo registramos rápidamente el despacho, encontrando una carpeta escondida en el cajón que Javier mencionó. Contenía detalles de todas las operaciones ilegales de Alejandra, junto con pruebas de su conexión con los hombres que habían matado a Kurt. Mientras salíamos del edificio, con las sirenas de la policía acercándose, sabía que la guerra con Alejandra estaba llegando a su clímax. Había perdido a Javier, pero ahora tenía en mis manos todo lo necesario para acabar con ella de una vez por todas. Las horas que siguieron al asesinato de Javier fueron un torbellino de caos. La policía llegó rápidamente, pero Guillermo y yo ya estábamos fuera del edificio, escondidos en su coche mientras observábamos a los oficiales rodear el lugar. Sabíamos que no podíamos quedarnos. Las pruebas que teníamos en nuestras manos eran demasiado valiosas para arriesgarnos a perderlas. De vuelta en la oficina de Guillermo, extendimos la carpeta sobre la mesa. Cada página era una bomba esperando detonar. Había registros de transferencias bancarias, mensajes de texto, correos electrónicos y, lo más impactante, un contrato firmado por Alejandra que detallaba el pago a los hombres que habían ejecutado el accidente de Kurt. «Esto es suficiente para destruirla», dijo Guillermo, observando los documentos con detenimiento. «Pero si no lo manejamos bien, también puede ponernos en peligro mortal». «No tenemos opción, Guillermo», respondí, mi voz firme. «Alejandra necesita caer, y no voy a detenerme hasta que lo logremos». Decidimos dividir nuestra estrategia en dos partes. Guillermo entregaría copias de los documentos a sus contactos en la policía,
asegurándose de que las pruebas llegaran a las autoridades correctas. Yo, por otro lado, trabajaría con Luis para filtrar la información a los medios de comunicación. Esta vez, no habría escapatoria para Alejandra. Las siguientes semanas fueron un juego de paciencia y precisión. Luis publicó un artículo tras otro, revelando cada aspecto de las operaciones ilícitas de los Peralta. La reacción pública fue inmediata y feroz. Las redes sociales explotaron con hashtags como Justicia para Kurt y Caída Peralta. Alejandra intentó defenderse con comunicados de prensa y entrevistas cuidadosamente ensayadas, pero cada vez que negaba algo, surgía una nueva prueba que la contradecía. El cerco se estaba cerrando, y ella lo sabía. Una noche, mientras Guillermo y yo revisábamos los últimos movimientos del caso, recibí una llamada inesperada. Era Alejandra. «Espero que estés disfrutando de tu espectáculo, Yolanda», dijo su tono cargado de veneno. «¿Qué quieres, Alejandra?», pregunté, intentando mantener la calma. «Quiero que sepas que esto no ha terminado. Puedes intentar destruirme, pero yo siempre tengo un plan de salida». «¿Como el que tenías con Kurt?», repliqué, dejando que mi rabia se deslizara en mis palabras. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, antes de que ella hablara de nuevo. «Crees que has ganado, pero no sabes nada de lo que soy capaz». Colgó antes de que pudiera responder, pero sus palabras no me asustaron. En lugar de eso, me llenaron de determinación. Al día siguiente, llegó el golpe final. La policía anunció que había emitido una orden de arresto contra Alejandra Peralta por conspiración para cometer asesinato, corrupción y otros cargos relacionados. Las imágenes de su detención dominaron las noticias durante días. La mujer que alguna vez había sido considerada una figura intocable, escoltada fuera de su mansión con esposas en las muñecas. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Durante su juicio, Alejandra, en un intento desesperado por reducir su sentencia, reveló que no había actuado sola. Nombró a varios políticos, empresarios y figuras públicas que habían colaborado con ella en sus esquemas. Fue un terremoto que sacudió los cimientos del poder en Madrid.